Y en nombre de la Unidad de Menores de la Fiscalía General del Estado, pues os agradezco a todos vosotros esa deferencia que habéis tenido. La verdad es que después de la mesa inicial de introducción, con la intervención de la delegada del Gobierno y la diputada del Colegio de Abogados, y con las primeras intervenciones de esta segunda mesa, tanto de Elena como de Salomé, la verdad es que se podría decir que poco hay que añadir. Y además, digamos que ha sido una interpretación auténtica, entre comillas, de realmente de lo que es la legislación. Yo voy a intentar dar unas breves pinceladas desde la peculiar óptica que tenemos los fiscales y señalar que, bueno, todo lo que se ha mencionado aquí, que supone esta importante y axial, diría yo, reforma de la protección jurídica del menor, de las dos leyes que han salido en julio, la Ley Orgánica 8 y la Ley Ordinaria 26, que han entrado en vigor en agosto, pues la verdad es que, como se ha señalado aquí acertadamente, vienen a tocar muchas disciplinas jurídicas, y desde ese punto de vista yo quiero decir que el Ministerio Fiscal, que opera bajo el principio de unidad de actuación, es uno para toda España, está jerárquicamente organizado y, lógicamente, su respuesta a todos los problemas jurídicos tiene que ser unitaria. Pero eso no es óbice para que el Ministerio Fiscal esté cada vez más orientado a la especialización, es decir, no solamente a nivel de Fiscalía General del Estado, con la creación de las unidades especializada en materia de menores, en materia de extranjería, en materia de violencia de género, en materia de siniestralidad laboral, etcétera, etcétera, sino que en las propias fiscalías territoriales de todas las audiencias provinciales de España se produce esa especialización. Y por lo tanto, todas las materias que se han aludido aquí desde el punto de vista teleológico como desde los problemas prácticos y procesales, pues atañen a los fiscales que en las provinciales, en cada provincia del territorio español, pues tienen encomendado, por una parte, menores, tanto en su faceta de reforma como en su faceta de protección de menores, que es la que más hemos tratado esta mañana y la que más incide esta legislación antedicha. Pero es que también atañe al fiscal especialista de violencia de género, por las repercusiones que aquí se han citado sobre la inclusión de los menores como víctimas. Atañe también a los fiscales de civil y de familia, porque una gran parte de esta temática la van a llevar los fiscales de familia, que son los que conocen de separaciones, divorcios y de todos los problemas que de ello derivan. Atañe también al fiscal de los juzgados de instrucción, al fiscal penal ordinario, en tanto en cuanto, como acertadamente se apuntó aquí, todo el tema del estatuto de la víctima, de la superior vigilancia del fiscal y del especial cuidado que tiene que tener el representante del Ministerio Fiscal en esos procedimientos para que no se produzca ese doble estigma, esa doble victimización de los menores cuando ya han sido objeto de delito. Pues bien, dicho esto, yo me voy a limitar a hacer algunas pinceladas para no ser reiterativo. Realmente es que desde el artículo 39 de la Constitución, y lo ha señalado también muy acertadamente la exposición de motivos de la Ley Orgánica 8/2015, pues era necesario promover el especial cuidado de los menores en ese marco de asegurar la protección social, económica y jurídica de la familia, y por eso en el año 96 pues se aprobó la también importantísima Ley de Protección Jurídica del Menor, que lógicamente con el transcurso del tiempo y las modificaciones sociales y la nueva realidad social de la sociedad española, pues ha devenido en cierto punto en algunos momentos obsoleta. Y eso, como bien se ha indicado aquí, se puso de manifiesto en recomendaciones, especialmente la del 2009 del Defensor del Pueblo sobre los centros de menores, se decían entonces con trastornos de conducta. En el 2014 sobre escucha e interés superior del menor, que también se trata y se ha hecho aquí hincapié en las anteriores intervenciones, que no es lo mismo escuchar que oír al menor, y el reforzamiento de esta faceta respecto de los menores. En la memoria de la Fiscalía General del Estado del 2010
y como se ha dicho también, pues en la observación general del Comité de Derechos del Niño, la 14 de las Naciones Unidas, pero también en la observación que en el año 2010 se hizo específica para España. Todo eso dentro de esa triple principio, de esos tres ángulos que tiene el principio de superior interés del menor, que como bien dijo al principio la delegada del Gobierno, eran entender el interés superior del menor como un derecho sustantivo, como un principio general interpretativo y también como una norma del procedimiento en el día a día de los procesos que se desarrollan en este ámbito. Se ha reforzado, por lo tanto, con esta legislación, y en ese sentido eran también las peticiones tanto del Defensor del Pueblo como de la Fiscalía General del Estado en sus memorias, la necesidad de reconocer el derecho del menor a ser escuchado, en línea también con el convenio de Lanzarote del 2007 sobre protección contra el abuso y la explotación sexual en el marco del Consejo de Europa, y también la ya citada observación 12 de junio del 2009 del Comité de Derechos del Niño. Y, como se ha dicho aquí acertadamente, se ha venido a sustituir la palabra juicio por madurez en un concepto mucho más atinado y que además se corresponde también con la anterior ley de adopción internacional de 2007, y cuidando en todo momento en esta legislación de que no se produzcan discriminaciones o exclusiones por concepto de discapacidad, de persona con discapacidad, todo ello en línea con el Convenio de Nueva York de las Naciones Unidas del 2006 y el del 2011 sobre el protocolo facultativo sobre el procedimiento de comunicaciones en materia de menores. De ahí se ha derivado, y también se ha hecho aquí hincapié en ello, yo simplemente lo refuerzo desde el punto de vista del Ministerio Fiscal, en reforzar el derecho de plantear quejas por parte de los menores, incluso de pedir asistencia legal e incluso, como bien se ha apuntado aquí, desde el punto de vista procesal, de solicitar el nombramiento de defensor judicial. Todo esto se ha regulado en la Ley 8 con carácter orgánico y en la Ley 26 con carácter ordinario, y el Ministerio Fiscal se congratula de ello porque efectivamente son principios axiales y son principios del día a día que carecen de orientación política, sino que van realmente en defensa de ese superior interés del menor como principio axiológico, que es a lo que debemos tender todos los operadores jurídicos y en concreto por obligación legal y constitucional el Ministerio Fiscal al que hoy aquí represento. Y dicho esto, yo quiero hacer unas puntualizaciones que ya lo ha puntualizado también Elena con un capítulo concreto, y lo había anunciado también Salomé, sobre el acogimiento residencial en los centros especiales para menores con problemas de conducta. Bueno, aquí se había apuntado que esto hasta el año 2015 pues realmente tenía un poco una regulación casi en la práctica no legalmente establecida, por lo menos a nivel estatal. Y la Fiscalía General del Estado se venía preocupando de este tema desde el 2008, y eso culminó en una reunión que se celebró en octubre, el 26 de octubre del 2000 y los días siguientes del 2010 en Alcalá de Henares, de todos los fiscales especialistas en menores de España. Allí se puso de relieve la gran discrepancia y disparidad de conceptos que había entre las distintas administraciones autonómicas sobre un tema tan grave como este, porque efectivamente, por desgracia, la evolución sociológica española ha dado lugar a un nuevo fenómeno que quizás en decenios anteriores no existía, que era la presencia en las familias de menores con unas conductas asociales, disruptivas, de conflicto permanente, de oposición a cualquier cumplimiento de tipo de norma, a veces relacionadas con consumo de sustancias estupefacientes, que generaban una situación sumamente desagradable en las familias, que llevaban a situaciones realmente imposibles. A veces, muchas de ellas, por lo que solicitaban era que estos menores fueran acogidos por los centros de las comunidades autónomas. Cuando estos centros asumían la guarda o posteriormente la tutela de estos menores, se planteaba el problema de que en los centros de acogida ordinarios pues realmente se producían situaciones conflictivas porque estos menores no asumían las más mínimas reglas de conducta, de convivencia y de asunción de la norma. Entonces, lo que empezaron las comunidades autónomas, cada una según su saber y entender, fue a disponer de unos centros especiales. Yo recuerdo que en Madrid, siendo precisamente no delegado del gobierno ya, sino defensor del menor,
nuestro querido moderador, pues se llegaron a crear 5 centros de lo que entonces se llamó de adaptación psicosocial, para menores necesitados de adaptación psicosocial. Y eso se producía un poco en un vacío jurídico que ya, como decía antes, desde el 2010 la Fiscalía General del Estado quiso solucionar proponiendo que se regulara legislativamente, a ser posible, a nivel estatal. Ahora se ha culminado ese anhelo, porque efectivamente durante mucho tiempo ni siquiera es que se acudiera, como decía Elena, a la vía contencioso administrativa, es que de facto las entidades públicas ingresaban a estos menores y luego pues venían los problemas. Claro, venían problemas porque esos centros tenían unas circunstancias especiales que no eran las de los centros de acogimiento. Y yo voy a hacer unas pinceladas sobre lo que la Fiscalía General decía en 2010, que es lo que ahora ha devenido en esta legislación, con alguna excepción que luego comentaré. Efectivamente, existían multiplicidad de centros a lo largo de las comunidades autónomas para menores con conductas, se decía entonces, inadaptadas o de alto riesgo. El diseño, la normativa autonómica de cada uno de ellos, a veces que tenía regulación propia de cada centro e incluso su propia denominación, era muy difusa y muy dispersa a lo largo del territorio nacional. Ya hemos dicho que se hablaba de centros especiales, de centros de educación especial, de centros de adaptación psicosocial, etcétera, etcétera. Todo ello era muy variable, muy difuso, y lo que sí estaba claro es que decía la Fiscalía General del Estado en aquel momento es que la especial vulnerabilidad de los menores que se acogían reclamaba una mayor atención, y por eso se exigió desde entonces, desde 2010, a los fiscales que en el ejercicio de la obligación legal de superior vigilancia que nos encomienda el artículo 174 del Código Civil, pues se estableciera un protocolo, y se llegó a un protocolo especial para la inspección periódica de los centros de protección, que es de febrero del 2009, y que en el caso de estos centros para menores con lo que ahora se denomina problemas de conducta, tuviera una mínima de periodicidad de 3 meses para que en el giro de esas visitas se pudiera controlar. El segundo punto que se hacía relevancia en aquel momento por la Fiscalía General del Estado y que tiene relación con ello era el especial diseño, la especial estructura, el especial régimen que tenían estos centros de funcionamiento dispersos por el territorio nacional, y que en algunos casos se habían calificado administrativamente como centros de seguridad, con rasgos como elementos constructivos de aislamiento, ubicación alejada de núcleos urbanos, con vallas, con rejas, con una importante restricción de la libertad y movilidad de los residentes, con medidas activas y pasivas de control, registros personales, de enseres, una especial vigilancia, un régimen disciplinario severo, medidas de contención física, personal, etcétera, con presencia de un personal específico, con vigilantes jurados que eran distintos a los educadores y al resto de personal de los centros de acogida normales, con un perfil además de esos destinatarios que tenían determinadas alteraciones de su conducta o adicciones, con sumisión a tratamientos farmacológicos especiales, etc. Se decía también que eso había que tener mucho cuidado porque, claro, la diferencia entre la restricción y la privación de libertad no solamente era de carácter cualitativo, sino cuantitativo, y la concurrencia de estas circunstancias pues hacían que hubiera de cuestionarse seriamente el carácter abierto de estos establecimientos, y más bien parecía lo lógico, y se decía por eso por el Fiscal General del Estado en el 2010, que tenían carácter de establecimientos de, entre comillas, formación especial, cuando esa condición por otra parte no la tenían probablemente en una legislación autonómica y por supuesto no en la estatal. Eso derivaba en esas restricciones específicas y en rasgos específicos que hacían que su diseño fuera de carácter más enfocado a la seguridad que a otra cuestión, sin olvidar lógicamente el principio intuitivo y el principio de educación, que es el que debía de regir. Por eso, y la Fiscalía General del Estado, a través de la entonces fiscal de Sala, coordinadora de menores y hoy Fiscal General del Estado, pues vino a pedir que estos centros tuvieran una regulación específica. Se decía también que en ningún caso debían de ser estos centros para menores, como así se ha recogido en la actual legislación, con una patología psíquica grave que exigen un abordaje específico o que fueran personas con una discapacidad dignas de protección, porque tienen sus centros especiales que a veces están fuera del ámbito de lo que es la protección de menores y más en el ámbito sanitario. Se exigía también
que tuvieran una formación especial el personal de esos centros y que por otra parte las restricciones de libertad estuvieran de alguna manera amparadas. Y eso devino en que desde el año 2010 ya se pidió y se exigió que tuviera un régimen de autorización judicial, que es en lo que afortunadamente ahora en el 2015 deviene como legislación estatal. En aquel momento se habló de si era necesario o no esa autorización judicial, el Ministerio Fiscal entendía que sí, y el problema es que, claro, en aquel momento se dijo que quizá lo idóneo sería un procedimiento de jurisdicción voluntaria innominado, no el del artículo 763 del enjuiciamiento civil para trastornos psíquicos, y que lo idóneo es que fueran los juzgados de primera instancia. Efectivamente, ahí es donde discrepaba un poco la visión que desde entonces venía manteniendo la Fiscalía General del Estado con lo que ha sido la legislación final. La legislación final de esta Ley Orgánica 8/2015 es que se atribuye al juzgado de primera instancia, pero del lugar de ubicación del centro. La Fiscalía General entendió en aquel momento que hubiera sido mejor, y de hecho en la praxis y en cumplimiento de los acuerdos del 2010 vinculantes para todos los fiscales de protección, se decía que fuera el partido judicial de sede de la entidad pública. Pongamos, por ejemplo, que en Madrid casi todos los centros estaban en zonas de sierra, estaban en zonas alejadas, y que eso realmente pues suponía una dispersión, se dijo en aquel momento, en que hubiera que acudir a un juzgado de Collado Villalba, a un juzgado de San Lorenzo del Escorial, a un juzgado de otro, cuando lo idóneo, se decía en aquel momento, es que estuviera centralizado en jueces que además ya tuvieran una cierta especialización en Madrid capital, que es donde estaba la entidad pública, que en aquel momento era el Instituto Madrileño de la Familia del Menor, hoy Dirección General del Menor. Pues bien, eso es la única diversidad en que la legislación ha cambiado y ha optado por el juzgado de primera instancia del lugar del centro. Ya para las próximas jornadas de especialización de todos los delegados de menores de España se plantea por algunos de los fiscales la necesidad de un dictamen que regule esto y que nos haga a los fiscales, lógicamente vinculados al principio de legalidad, cumplir este artículo y tratar de solventar las discrepancias que pueda haber cuando están en territorios alejados de la capital. También se ha regulado, y también lo pedíamos en el 2010, el ingreso de urgencia, cuando la medida no puede ser inmediatamente adoptada por un juez, no permite demora, y ya se decía que en esos casos se adoptará y se comunicará inmediatamente al juez, al fiscal, y así se ha recogido ahora, teniendo en cuenta las previsiones del artículo 17 de la Constitución y por supuesto el artículo 5 del Convenio Europeo de Derechos Humanos y el 37 de la Convención de Derechos del Niño. Y en ese expediente pues también decía el Ministerio Fiscal del 2010, y también afortunadamente se ha recogido en la legislación actual, que es obvio que hay que oír al menor y que tiene que tenerse un dictamen del Ministerio Fiscal. El procedimiento por el que se ha optado en esta nueva legislación es el artículo 778 bis de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que es un procedimiento especial ubicado dentro de los procedimientos especiales junto con algunas para cuestiones de familia, etcétera, y es el que los fiscales a partir de la entrada en vigor en agosto del 2015 siguen, y nos alegramos ya de que esté legalmente regulado. Era obvio que esas situaciones de riesgo del menor eran, por su dificultad de adaptación, justificaba una serie de medidas, y se exigía por parte del Ministerio Fiscal que eso tuviera un previo diagnóstico psicológico, con criterios restrictivos, con el principio de inclusión en un ámbito educativo que tuviera un principio de programa educativo en el que se abordara multidisciplinariamente toda esa problemática y concentrados en esos centros específicos que tienen un personal también específico. También se decía y también se ha recogido el principio de prohibición de exceso. El fiscal debía de analizar, debía de sopesar la adecuación cualitativa en relación a esas necesidades concretas de estos especiales menores en cuanto a intensidad y en cuanto a duración. Las intervenciones, decíamos entonces, debían de ser extraordinarias, temporales y con duración determinada, y como se ha dicho aquí, siempre debía de ser revisada periódicamente, no solamente por parte de la entidad, sino por esas visitas trimestrales y esa evaluación trimestral de la que supuesto garante era el Ministerio Fiscal, y eso efectivamente ahora se ha traducido en esas medidas que ha comentado Elena, incluso con la necesidad de auto judicial incluso para el cese de la medida.
decíamos y pedíamos, y es lógico, que esos autos dictados por el juez de primera instancia debían de ser motivados, tendrían que tener recurso de apelación y en la propia entidad pública de protección de menores, el fiscal, los padres biológicos, los tutores o guardadores de los mismos estaban realmente supeditados a que se realizara esa revisión y ese control jurisdiccional, sin un carácter suspensivo al interponerse recurso de apelación, decíamos, y con una supervisión permanente del fiscal, con un proyecto educativo, con exigencia de corrección y de adecuación paulatina a la evolución de ese menor. Los derechos de los menores también nos preocupaban y se han plasmado en la ley, tienen unos derechos de petición, de queja, y siempre, y el defensor del pueblo nos lo hizo saber en múltiples reuniones, habría que tener mucho cuidado de que en esos centros hubiera un mecanismo de control, una especie, entre comillas, de buzón, para que los menores depositaran allí sus sugerencias, sus quejas o incluso sus denuncias. Eso se ha reforzado con ese refuerzo general que hay en la ley al derecho a asistencia jurídica y al derecho incluso a que se le nombre en un momento concreto defensor judicial, y a que en ningún momento se vea desprotegido, desamparado o sin una tutela judicial efectiva este menor, sobre el cual además se están adoptando estas medidas específicas. También hablábamos y se ha regulado de los métodos disciplinarios como último recurso, de las medidas de contención, del aislamiento, todo ello dentro de, digamos, mutatis mutandi y de principio de analogía con la recomendación 11 del 2008 del Comité de Ministros del Consejo de Europa, cuando hablaba cómo tenía que ser la pedagogía y los procedimientos formales y de castigo a los menores, incluso en los centros de reforma. Recordemos que estamos hablando aquí de centros de protección en los que no hay un menor que haya delinquido o que haya sido objeto de una sentencia judicial en ese campo. Se ha traducido también en legislación, afortunadamente, que el aislamiento de los menores es una medida de carácter excepcional y que solamente puede tener una duración consecutiva de 6 horas y que en cualquier caso también comunicado al Ministerio Fiscal y con una serie de refuerzo de garantías, con una previsión normativa básica. Bien, pues todo esto afortunadamente se ha traducido en esta legislación que comentamos, y yo solo quiero añadir que nos felicitamos desde ese punto de vista de que se haya cogido esta iniciativa del Ministerio Fiscal, del Defensor del Pueblo, que en la implementación de la misma, la superior vigilancia y continua realización de visitas y de controles por el Ministerio Fiscal es una pieza fundamental, y que es además uno de los elementos y pilares básicos de la Ley Orgánica 8/2015, que tenía que ser orgánica precisamente por esta restricción de derechos fundamentales que conlleva. Y yo, para acabar y no cansaros más, y visto la hora que es, decir que se ha mencionado también aquí como uno de los pilares de esta legislación el registro de delincuentes sexuales, y que efectivamente el gobierno tenía un plazo desde la salida de la ley de 6 meses para elaborar el reglamento que desarrolla esto. Se ha hecho también por mis antecesoras acertada referencia a que ya existe un borrador de ese Real Decreto, y yo solo quiero plantear aquí para el debate, y si el moderador me lo permite, una pequeña discrepancia y un tema de reflexión que además a los letrados les va a ser muy interesante. Es que en la tramitación parlamentaria de estas leyes nunca se dijo, por lo menos esa es la idea que yo tengo, y lo hemos estado comentando con el fiscal de sala en la unidad de menores, y también nos lo ha preguntado la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado, nunca se dijo en la tramitación parlamentaria que se fuera a ampliar ese registro también a los menores que han delinquido, es decir, a los menores a los que se ha aplicado la Ley Orgánica de Responsabilidad Penal de los Menores, la ley que regula desde el 11 de enero del 2001 a los menores que cometen delitos. Porque esa ley viene como consecuencia de las recomendaciones de las reglas de Beijing, y la propia ley viene a indicar que el expediente del menor es secreto, que esos registros nunca pueden tener una eficacia más allá del cumplimiento de la mayoría de edad, y sobre todo que la cancelación del antecedente de reforma, entre comillas, penal de ese menor, pues es automática, es decir, no tiene un periodo de cancelación como si hay para los mayores de edad. Entonces hay que sopesar si en ese borrador futuro
se va a incluir la posibilidad de consulta de esos antecedentes por delitos contra la indemnidad sexual de menores, porque ese es un tema que podría chocar contra el principio axiológico de las reglas de Beijing y contra la propia Ley Orgánica de Responsabilidad Penal del Menor, en tanto en cuanto nos podríamos encontrar con la paradoja jurídica de que un menor que hubiera sido condenado por asesinato, homicidio o incluso por algún tipo de delito relacionado con el terrorismo no tuviera ningún tipo de reflejo y sin embargo se intentara que sí tuvieran reflejo y uso posterior a los efectos de esta normativa cuando hubiera sido condenado por abuso sexual, por exhibicionismo o por delitos ya más graves de agresión sexual. Es un punto de conflicto que yo abro al debate porque efectivamente hay que compaginar los derechos del menor que reconoce la Ley Orgánica de Responsabilidad Penal del Menor, las reglas de Beijing y el futuro contenido de ese reglamento en el que evidentemente al cumplir la mayoría de edad y sin un periodo de cancelación, los derechos del menor nos exigen la salvaguarda de que su expediente personal, sus registros de antecedentes, pues no se tengan en cuenta. Nada más y muchísimas gracias.